Saquemos a Dios de nuestras vidas, echémoslo fuera de nuestra casa y nos quedamos con los dioses que ya tenemos. Eso fue algo que sucedió en una de las historias que hoy te voy a contar y que se encuentra en el libro de Primera de Samuel. Es una historia que seguro conoces, pero vamos a ver qué podemos aprender con esta pequeña historia. ¡Vamos allá! Bueno, mis queridos amigos, qué gusto saludarlos nuevamente por aquí en este formato de video en el cual podemos tener una pequeña charla, meditar un poquito y platicar sobre las historias que encontramos en la Biblia, que seguro pueden traernos una enseñanza que tiene que ser de mucha utilidad para nuestra vida. El día de hoy quiero platicarte de una historia que yo estuve meditando durante semanas pasadas y es una historia que me estuvo dando vueltas en mi cabeza por una buena cantidad de días. Y bueno, quiero compartirla contigo para que si te sirve también a ti, si algo tiene Dios para tu vida, por medio de esta historia estaría muy bien. Déjame te platico, esta historia se encuentra en el libro de Primera de Samuel. A partir del capítulo 5, si tú recuerdas, en este libro nos comienza a relatar aquí cuando los filisteos toman el arca de Dios, el arca del pacto, y la llevan a su lugar, a su pueblo, la colocan en un templo donde ellos ya estaban adorando a un Dios. Te leo un poquito, dice el versículo primero. Una vez capturada el arca de Dios, los filisteos la llevaron de Benecer a Asdod. Luego la tomaron y la metieron en el templo del dios Dagón, colocándola junto a ese dios. Primero aquí comenzamos ya con esto, ¿no? Ellos, la razón por la cual tomaron el arca, pues no lo sé, tal vez ellos comenzaron a ver que el pueblo de Israel tenía mucha bendición, estaban muy contentos, muy alegres, veían que llegaba ahí bendición constantemente y ellos dijeron tal vez, yo quiero eso que tienen ellos, yo quiero también esa bendición, yo quiero estar alegre, contento todos los días. Y pues bueno, tal vez se dieron cuenta que provenía del arca la bendición y dijeron vamos a robar esa arca, vamos a tomar el arca y nos la llevamos a nuestro pueblo, la colocamos ahí en el templo que tenemos para nuestro Dios y ahí debe de estar, y una vez que la tengamos seguro la bendición también va a llegar a nuestras vidas, así como lo hace con el pueblo de Israel. Así que bueno, cuando ya la capturaron, la llevaron de Benecer a Asdod, dice aquí, y la colocaron junto al dios Dagón. Desde aquí ya las cosas comienzan mal. El Dios todopoderoso, el Dios real, contra un ídolo que tenía un templo ciertamente, y ahí colocaron la presencia de Dios, ahí colocaron el arca de Dios. Entonces de ahí las cosas ya comenzaron mal. Dice el versículo 3 más adelante lo que sucedió, porque Dios no es compatible con esto que ellos hicieron. A la mañana siguiente, cuando llegaron los de Asdod, encontraron a Dagón tirado en el suelo ante el arca del Señor. Desde aquí ellos pudieron haber entendido, a ver, como que nuestro Dios, nuestro ídolo, no es lo suficientemente fuerte. Algo pasó aquí que al momento de entrar, ¿por qué está tirado? ¿Por qué está derribado? ¿Por qué está caído? Y el arca de Dios, el arca del pacto, permanece intacta. Desde aquí ya tuvieron que haber notado la diferencia entre un Dios real y un Dios falso, un Dios fuerte y un Dios débil, un Dios todopoderoso y un Dios que no tiene poder alguno. Sin embargo, la reacción de ellos fue la siguiente. Levantaron a Dagón y volvieron a ponerlo en su sitio. Eso fue lo que hicieron. Cuando vieron a su Dios derribado, en lugar de desecharlo, en lugar de decir, nos quedamos con el Dios de Israel. Este Dios, mira lo que provocó este Dios, lo que está haciendo el poder de este Dios, lo que está generando aquí, pues nos quedamos con él porque se está manifestando el poder de ese Dios. Por lo tanto, podemos comprobar que es un Dios real, es un Dios poderoso. Y mira nuestro Dios, el ídolo que ya teníamos, pues está derribado. Tendríamos que desecharlo, pero no. Ellos dijeron, vamos a levantar nuevamente a nuestro ídolo, levantamos nuevamente a nuestro Dios y lo acomodamos en el lugar donde debe de estar. Y nuevamente Dagón volvió al lugar, a su sitio original. ¿Pero qué fue lo que pasó? Bueno, pues aquí la historia no termina.
Dice más adelante el versículo 4, pero a la mañana siguiente llegaron nuevamente los de Asdod, y otra vez encontraron a Dagón tirado en el suelo ante el arca del Señor. Su cabeza y sus dos manos se habían quebrado y estaban sobre el umbral. Lo único que le quedaba entero era el tronco. Y como puedes ver aquí, ya se manifiesta un poquito más fuerte el poder y la presencia de Dios. No solamente ahora este Dagón estaba tirado, sino que se había quebrado manos y los pies, y lo único completo que dice ahí era el tronco. Entonces había sucedido algo más fuerte. Sin embargo, aquí era un momento pues de oportunidad, tal vez podríamos llamarlo, un momento decisivo en el cual tienes que decidir, tienes que decir para dónde vas a caminar, para dónde vas a ir, en qué dirección vas a llevar tu vida. Aquí se les da esa oportunidad de decir, bueno, ya es la segunda vez de que el ídolo que teníamos desde antes, nuevamente lo encontramos derribado y ahora hasta quebrado. Y vemos el arca del pacto, el arca de Dios intacta. Y aquí vemos que se está manifestando cada vez más fuerte el poder del Dios de Israel. Y nuestro Dios no ha hecho nada. Nuestro Dios, cada vez que entramos aquí, lo encontramos derribado, lo encontramos destruido, lo encontramos en una condición deplorable. Entonces aquí es momento de decidir. O nos vamos con el Dios poderoso, el Dios de Israel, el Dios real, o nos quedamos con el ídolo que ya tenemos, el ídolo que pues a pesar de que no hizo nada, a pesar de que no hay reacción alguna, a pesar de que se cae el muñeco y lo encontramos quebrado, pues bueno, tenemos que decidir por alguno de los dos. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos? Fíjate lo que dice en el versículo 5. En el versículo 6 más adelante dice: después el Señor castigó severamente y llenó de terror a los de Asdod y su territorio, hiriéndolos con tumores. Ya el poder de Dios se comienza a manifestar. ¿Por qué? Porque la idolatría, el pecado de idolatría era muy fuerte en este lugar, en esta región. Ellos se aferraban a llevar la presencia de Dios a su casa, a su pueblo, al templo de un ídolo. Ellos se aferraban a tener el arca de Dios ahí, pero no estaban listos, no estaban dispuestos a abandonar su idolatría, a renunciar a todo aquello que no permitía que el lugar fuera correcto, fuera adecuado para que la presencia de Dios morara ahí con ellos. Se aferraban a querer tener las dos cosas, la presencia de Dios, pero también la presencia de sus ídolos, la presencia de tal vez el pecado de idolatría. Por lo tanto, ahí Dios comenzó a obrar, comenzó a manifestar su poder, comenzó de alguna manera a mencionarles, a indicarles, a señalarles que no iba a funcionar a menos de que ellos renunciaran a sus ídolos, dejaran de tener este pecado de idolatría. Pero ellos tomaron una decisión totalmente diferente a la que se esperaba. Dijeron ellos entonces, cuando los habitantes de Asdod vieron lo que pasaba, dijeron: el arca del Dios de Israel no debe quedarse entre nosotros, porque ese Dios nos está castigando muy duramente, tanto a nosotros como a Dagón, nuestro Dios. Esa fue la elección, esa fue la decisión que ellos tomaron. Tenían la presencia de Dios con ellos. Tuvieron la oportunidad de entregar su vida al Dios verdadero, al Dios todopoderoso, al Dios real, al Dios omnipotente. Tuvieron ahí el arca de Dios, el arca de la presencia, la gloria de Dios. Pero al final dijeron: no queremos tenerla aquí. Ya no la queremos aquí. Ya no queremos la presencia de Dios aquí. Hay que llevarla a otro lugar lejos. ¿Por qué? Porque nos está afectando y también está afectando a nuestro Dios. Decidieron quedarse con sus ídolos. Decidieron quedarse con el ídolo que ya tenían desde antes, a pesar de que vieron que cuando estaba la presencia de Dios, el arca de Dios ahí, no tenía poder alguno, no podía luchar contra un Dios real. Era una estatua gigante, tal vez muy bonita, quizá bañada en oro y cuantas cosas quieras. Sin embargo, cuando entró la presencia de Dios ahí, era derribada, era caída, se quebró y pasaron tantas cosas. Y a pesar de que ellos vieron de primera mano el poder de Dios obrando ahí, vieron que su Dios no reaccionaba, no tenía movimiento, no tenía vida, ellos vieron que convenía tal vez estar con el Dios de Israel. Ellos dijeron al final:
No queremos ya el arca de Dios aquí con nosotros. No queremos la presencia de Dios aquí. Hay que desecharla, hay que echarla fuera y nos quedamos con los ídolos que ya tenemos. No importa que esté quebradito, no importa que se le haya caído la mano, no importa lo que sea, nos quedamos con nuestros ídolos. Y bueno, aquí comienza la enseñanza. Aquí esta parte es muy interesante porque de alguna forma u otra, nosotros hay momentos en los que nos parecemos a ellos. Tenemos la oportunidad de tener la presencia de Dios en nuestros hogares. Tenemos la oportunidad de tener la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestro corazón. Pero hay ocasiones en las que no estamos dispuestos a renunciar a aquellas cosas que no son compatibles con la presencia de Dios en nuestra vida. Y al final, hay cosas que decimos finalmente, prefiero quedarme con eso. Y la presencia de Dios la dejo fuera, la dejo en segundo plano. Desecho la presencia de Dios de mi vida, de mi familia, de mi hogar, de todo mi corazón, porque quiero quedarme con lo que yo tengo. Quiero quedarme con aquellas prácticas de pecado, quiero quedarme con aquellos pensamientos, quiero quedarme con aquella forma de actuar, de ser. Quiero quedarme con lo que estoy cargando en mi corazón, que me está afectando, que me está dañando, que me está lastimando. Quiero quedarme con eso. Y en ocasiones nuestro corazón, cuando debería estar lleno de la presencia de Dios, está lleno de coraje, está lleno de orgullo, está lleno de amargura, de tristeza, está lleno de envidia, de chisme, de tantas cosas, menos de la presencia de Dios. No estamos dispuestos, no estamos tal vez listos o no queremos renunciar a aquello que Dios nos dice. Saca eso de tu vida, saca eso de tu corazón para que yo llegue y te llene de mi presencia, te llene de mi amor, de mi gracia, de misericordia, de la palabra. Saca todo eso que está estorbando, purifica tu mente, purifica tu corazón para llenarte cada día más de mi presencia. Pero en ocasiones nos cuesta tanto trabajo renunciar a eso que Dios nos pide, a eso que sabemos que puede estar mal delante de Dios, y decidimos quedarnos con eso. Hay pecados que venimos arrastrando por años, y cuando decimos, Dios, ya no voy a cometer más esto, ya no voy a hacer estas cosas, volvemos a caer una y otra vez. Seguimos escogiendo ese pecado, seguimos escogiendo ese ídolo, seguimos escogiendo ese sentimiento de tristeza, sentimiento de ira, sentimiento de dolor, sentimiento de coraje, de tantas cosas que sabemos que Dios puede sanarlas, puede restaurarlas, puede quitarlas ahí para llenarnos de su presencia, pero al final decimos, no quiero la presencia de Dios y me quiero quedar con esto. Yo te invito, mi estimado amigo, yo te invito a que pienses un poquito, a que reflexiones. ¿Qué tipo de cosas Dios nos estaría pidiendo para que Él estuviera en nuestro corazón de manera completa, para que Él llegara a nosotros? Tenemos la bendición de llevar la presencia de Dios en nuestras vidas, de tener la presencia de Dios en nuestra casa, pero piensa un poquito en qué es aquello que tendríamos que dejar atrás para que Dios estuviera siempre presente en nosotros. Recuerda eso, piensa mucho en esta historia. Y mis hermanos, Dios no tiene problema con que nos llevemos la presencia, su presencia a nuestras vidas, a nuestros hogares, así como tal vez no tenía problema con que los filisteos ahí se llevaran el arca y la tuvieran ahí, pero el detalle es que ellos nunca estuvieron dispuestos y al final decidieron por quedarse con ese Dios, con ese ídolo, y dijeron, el arca, la presencia de Dios, deséchala, bótala a otro lugar. Nos quedamos con nuestro Dios. Y así, en ocasiones podemos estar tú y yo. Nos quedamos con este pecado. Nos quedamos con este sentimiento en el corazón que no es bueno, que no es agradable. Nos quedamos con aquellas situaciones que nos provocaron daño, un prejuicio, cosas en nuestra mente, cosas que no están bien. Nos quedamos con esas situaciones en lugar de decidir crecer más en Dios, llenarnos más de su presencia. Cuídate mucho, bendiciones para todos. Estamos hablando y hasta la próxima.